Pueden sentarse, mis hermanos, un ratito. El domingo pasado, ¿se acuerdan de qué predicamos? ¿No se acuerdan? Nada. ¿No se acuerdan de los círculos que les presenté ahí? De salir de la zona de confort, ¿verdad? A veces estamos muy cómodos en la vida cristiana, en la iglesia, y Dios nos desafía y nos dice, hey, sal de la zona de confort. Después de la zona de confort, ¿qué está? El miedo. El miedo no nos deja salir de la zona de confort. Y después está la zona de la zona de las tinieblas, ¿verdad? Cuando pues me quedo en mi zona de confort, no hago nada, estoy tranquilo, y pues viene la zona de las tinieblas, y al último está la zona de la victoria. Entonces, para ir a la victoria, pues tengo que salir de la zona de confort, atravesar la zona de miedo y pues seguir para adelante. Y hoy quiero hablarle acerca de oír la voz de Dios. Dios habla, ¿verdad? Dios nos habla y nos dice, hagan esto, hagan aquello. Y si queremos un avivamiento en la iglesia, si queremos un despertar, pues es oír la voz de Dios. El éxito de un pastor, el éxito de una iglesia, de una familia, es cuando nos tomamos tiempo. Voy a escuchar la voz de Dios, porque si no escuchamos al Espíritu Santo, pues no vamos a saber qué hacer. Sí, Dios nos habla a través de las circunstancias, a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de otros hermanos, pero también nos habla a través del Espíritu Santo. Mire, póngase de pie y vamos a ver Hechos capítulos 13, versos del 1 al 4 nada más. Hechos capítulo 13, versos del 1 al 4. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó el Espíritu Santo que le dijo que hiciera algo? Que ayudara a alguien, que le predicara a alguien, o que se cuidara de algo. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que sintió esa vocecita aquí adentro del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez? Ya pasó mucho tiempo, a diario, ¿verdad? A diario Dios le dice algo. No sé cómo esté su relación con Dios. Eso depende de cómo esté caminando con Dios. Hechos 13, versos del 1 al 4. Yo empiezo con el verso 1, usted el 2, el 4 lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Entonces, dice el verso 2, todos ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, en la iglesia de Antioquía había pues profetas, maestros, Simón, Lucio, Manaén, había un equipo pastoral allí. Había personas llenas del Espíritu Santo que estaban pastoreando, mire, una gran iglesia, la iglesia de Antioquía. Y entre todos esos líderes muy capaces, ¿a quién llamó el Espíritu Santo? A Bernabé y a Saulo. Yo pienso que eran los más preparados de la iglesia.
Pienso que eran los más capacitados de la iglesia. Y el Señor los llama, estando ellos en una iglesia grande, en una ciudad grande, para que vayan a pequeños pueblos, porque dice que llegaron a Chipre. Chipre era una isla donde había nacido Bernabé, nada que ver con Antioquía. Ahí no había cristianos, no había, y sabe que a lo mejor nadie quería ir a esos lugares. Cuando estábamos en el seminario allí en Lomas Verdes, mire, éramos como unos 60 los que comenzamos primer año, todos muy capaces, muy preparados, con carreras universitarias. El único que no tenía carrera universitaria era yo, de las drogas, expandillero, sin saber ocupar una computadora. Y ahí estaban los licenciados, los doctores, los maestros, no, gente muy capaz. Y cuando el maestro decía, ¿a dónde quieren ir a predicar? Y sabe que la mayoría de ellos tenían su mente en ir a las grandes ciudades, pastorear las grandes iglesias, ir con las primeras iglesias bautistas de la República. Nadie quería ir a los pueblos rurales. Nadie decía, yo quiero ir a un pueblo rural, comenzar una iglesia, estar en una iglesia pequeña. No, todos tenían sueños, ilusiones, metas de ser pastores de iglesias muy grandes. El día de hoy ya algunos de ellos sí cruzaron a Estados Unidos. Y yo pienso, decía, cuando analizamos este pasaje, que les voy a compartir, mirábamos al apóstol Pablo, un hombre letrado, el más preparado de todo Israel, el que se sentaba a los pies de Gamaliel, el que estaba allí como predicador en la iglesia de Antioquía. De repente Dios le dice, mira, sal de tu zona de confort, vamos, te voy a enviar a pueblos pequeños, a que fundes iglesias. Y Pablo pudo haber dicho, tanta preparación, Señor, tanto conocimiento, Señor, para que me mandes a viajes misioneros, a iglesias pequeñas, a fundar iglesias, Dios. Y pues hay que oír la voz del Espíritu Santo. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, abre nuestros oídos espirituales como iglesia, Dios, como familias de esta iglesia, como pastor de esta iglesia, Dios. Ayúdanos a oír tus planes. Ayúdanos a escuchar tu llamado, Dios. Ayúdanos a escuchar qué es lo que quieres hacer en esta iglesia, en esta comunidad, Dios. Y Padre, ayúdanos a tener un mover de tu Espíritu Santo aquí en esta tu iglesia, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Sabe que un avivamiento, sabe que un despertar espiritual, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia, va a comenzar escuchando la voz de Dios. Si Dios ya no me habla, si yo ya no tengo tiempo para escuchar a Dios, si yo ya no estoy oyendo a Dios, ¿qué avivamiento? ¿Qué despertar? Oramos, Señor, danos un avivamiento. Oramos, Señor, danos un despertar. Pero necesitamos la quietud, la tranquilidad de estar en la presencia de Dios para decir, habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, porque tu iglesia oye. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo tenía 23 años de edad y solo tenía un mes de convertido. Estaba en los Estados Unidos cuando comencé a leer la Biblia. Todavía no era cristiano,
Pero empecé a leer la Biblia. No lo entendía, no entendía nada. Estaba completamente cegado. No tenía el Espíritu de Dios, pero comencé a leer la Biblia. Y en esa casa en los Estados Unidos, era una casa muy grande que el patrón nos construyó, porque él tenía mucha madera. Trabajábamos en un aserradero. Y su aserradero estaba quebrando, se vino para abajo, pero empezó a contratar trabajadores mexicanos, y el aserradero se fue para arriba y nos construyó una casa grande con la madera que él mismo sacaba. Y ahí vivíamos unos 20 hombres de todo México. Y yo sacaba y leía la Biblia, y una vez uno de los compañeros me miró leyendo la Biblia y me dice: tú vas a ser pastor. Yo todavía ni cristiano era. Y yo le dije: no creo que yo vaya a ser pastor. He hecho cosas muy malas. Y él me dijo: el apóstol Pablo hizo cosas muy malas. Moisés hizo cosas muy malas. El rey David hizo cosas muy malas. Y fueron siervos de Dios. Y yo le dije: sí, pero ya tengo 23 años. Ya estoy viejo, mi tiempo ya pasó. Yo creía que los pastores, los misioneros, se formaban desde la niñez, que llevaban una vida recta, que eran personas buenas, que desde su juventud Dios los iba preparando. Pero él me dijo: Cristo comenzó su ministerio a los 30 años. Mire, esa plática quedó en el olvido. No le di mucha importancia. Pensé, esa palabra no es para mí. Seguí leyendo la Biblia hasta que entregué mi vida a Jesucristo. Todo mi interior cambió. Una luz se encendió en mi interior. Fui transformado, cambiado. Regresé a Ciudad Juárez, y el primer domingo fui a la primera iglesia bautista de Ciudad Juárez, Solo Cristo Salva. 500 personas. Con mezanín. Yo entré, no conocía a nadie, nadie me conocía. Subí al mezanín. Ese domingo el pastor, ya el pastor grande, Juan Arellano, ya está en la presencia del Señor. Pero él estaba predicando sobre Isaías. Y su texto era: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Y yo ya estaba arriba, y yo esperaba que muchos de la congregación pasaran al frente, aceptaran el desafío, comprometieran su vida, fueran pastores o misioneros. Pero nadie aceptaba el llamado. Y yo allá arriba me asomaba por el balcón y miraba allá abajo a toda la multitud, y decía: Señor, ¿por qué no quieren ir? Allá afuera nos estamos muriendo sin Jesucristo, y aquí ellos tienen el evangelio, y ¿por qué no quieren ir, Señor? Y el pastor haciendo la invitación: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Mi corazón empezó a latir fuertemente. Cuando menos pensé, miren, ni cuenta me di que atravesé los 30 metros para llegar al estrado donde estaba el pastor. Pasé entre la multitud, y el pastor dijo: no sabemos quién sea este joven, no lo conocemos, pero Dios lo está llamando para el ministerio. Allí se encendió un fuego que me cala hasta los huesos, que no se ha apagado. Y cuando llegó el tiempo para ir al seminario, ¿sabe que muchos no entendieron mi llamado? Muchos dijeron: no, porque él es pandillero, es drogadicto, él no puede ser pastor, él no puede ir al seminario. Allí en Juárez hay un seminario. Y fui, me quise escribir. Y el director del seminario, que era de mi iglesia, me dijo: Chuy, tú no eres bienvenido aquí. Tú no cabes aquí. Le dije: está bien, no se preocupe, no pasa nada. Fui y hablé con mi pastor y le dije: pastor, era un nuevo pastor. El otro pastor con el que el Señor me llamó se jubiló. Y el nuevo pastor le dije: oiga, pastor, Dios me está llamando para el ministerio. Siento un fuego aquí en mi corazón. Y él me dijo: Chuy, ya se te va a pasar. Es una llamarada de petate.
Al rato se te pasará. Hablé con los líderes de la iglesia. Ellos tampoco entendieron mi llamado. Solo un hermano de la iglesia me dio 3,000 pesos y me dijo: ten, esto es con lo que te puedo ayudar. Vete y no vuelvas más. Piérdete en las montañas, piérdete en los pueblos. No quiero saber nada de ti hasta que hagas algo para Dios. Llegué al seminario de Lomas Verdes con los 3,000 y 2,000 que yo junté. Pagué mi inscripción, mi colegiatura, una mensualidad, y me quedé sin dinero. El director me entrevistó, ya me había escrito, pero hay que pasar con el director después, y me dice: oye, Chuy, ¿y tienes dinero para pagar el seminario? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Tu iglesia te va a apoyar? Y le dije: no tengo dinero, ni mi iglesia me va a apoyar. Y me dice: yo no te puedo recibir aquí, te tienes que ir de aquí. Y yo le dije: pues no me voy. Y me dice: no, tienes que agarrar tus cosas y te vas de aquí porque no tienes con qué pagar. Y le dije: pues no me voy a ir porque yo ya pagué mi mensualidad y mi inscripción y puedo quedarme un mes aquí. Y si después de un mes Dios no provee, yo me voy, pero no me voy a ir así nomás. Y no me fui. Mire, muchos no entendieron mi llamado. Y no los culpo. ¿Y sabe por qué no entendieron mi llamado? Porque es difícil oír la voz de Dios. A veces Dios nos habla: haz esto, ayuda a esto, apoya aquí, apoya allá, apoya a un misionero, sostén a esto, sostén allá, dale a esto, dale aquí. Y nos cuesta oír la voz de Dios. Oímos la voz de Dios cuando Dios dice: te voy a bendecir, tengo las promesas para ti, te voy a sanar, pero cuando Dios nos dice: apoya, haz esto, ahí nos cuesta. Quiero 1,000 confirmaciones de que es la voz de Dios. Quiero estar seguro y necesito 1,000 confirmaciones, 1,000 predicaciones para entonces decir: sí, Dios me está llamando. Mire, el pasaje bíblico que leímos trata de una iglesia que enviaba misioneros porque sabían oír la voz del Espíritu Santo. Había profetas, maestros, líderes espirituales que ministraban al Señor, que estaban en oración y ayuno. Y por eso oían la voz de Dios. Entonces, si no estamos oyendo la voz de Dios, algo está mal en mi relación con Él. Así que hoy vamos a ver una iglesia que sabe oír la voz de Dios. En primer lugar, si queremos un avivamiento, un despertar, un mover del Espíritu Santo, a familias que vengan a los pies de Cristo, hijos consagrados a Dios, tenemos que ser una iglesia que sabe oír y obedecer la voz de Dios. Mire, los grandes avivamientos, los grandes despertares comenzaron porque había alguien allí en la iglesia que sabía oír la voz de Dios. El gran avivamiento en Gales, en 1904, Dios quería hacer grandes cosas allí en Gales. Y Él hablaba a las iglesias: hay que predicar, pero nadie escuchaba la voz de Dios allí en las iglesias en Gales. Pero hubo un hombre, un joven, carbonero, minero, llamado Evan Roberts, sin educación, sin preparación teológica, sin educación secundaria, y él escuchó la voz de Dios, que Dios le dijo: hay que predicar, hay que predicar, hay que predicar. Y Evan Roberts le dijo a su amigo íntimo, le dijo: mira, Dios va a hacer grandes cosas en esta ciudad y quiere que prediquemos. Y empezaron a predicar aquí, predicaron allá, predicaron por todos lados. Y en menos de 6 meses, 600,000 personas vinieron a los pies de Jesucristo. Todo Gales fue ganada para Jesucristo porque hubo alguien que sabía escuchar a Dios,
que sabía oír la voz de Dios. Si no oímos y obedecemos la voz de Dios, no hay despertar, no hay mover del Espíritu Santo, no hay avivamiento. Mire el verso 2. Ministrando estos, ministrando estos, sirviendo estos, adorando estos, ministrando estos al Señor. ¿Y qué? Y ayunando. Ahí está la clave para oír la voz de Dios. Voy a ministrar a Dios, voy a adorar a Dios, voy a servir a Dios, me voy a poner en comunión con Dios, voy a estar en oración y ayuno. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he ¿qué? Que los he llamado. Miren, los pastores hacemos tantas cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Las iglesias hacemos tantas cosas que Dios no nos ha llamado a hacer, porque no oímos la voz de Dios, porque no tengo tiempo para sentarme a oír la voz de Dios, no tengo tiempo para postrarme a oír la voz de Dios. Ayer prediqué aquí en el aniversario del departamento de señoritas. Preparamos alimentos para 80. Vinieron más consejeras que señoritas, unas 10 señoritas, 15 consejeras. Leyeron en el culto la reseña histórica desde 1992 que comenzó hasta 2025, casi año por año. Y les dije, 20 minutos escuchando la reseña histórica, no hay nada sobresaliente. Solo se nombraba cambios de mesa directiva, y ahora fue esto, y ahora la mesa directiva esto y así. Lo único sobresaliente era que le festejaron el cumpleaños a la misionera Mildred. Y a la nueva mesa directiva, cuando estaba aquí al frente, les dije: ¿quieren hacer algo sobresaliente? Pónganse a orar para que escuchen la voz de Dios, que las desafía a hacer grandes cosas, que las desafía a que de este departamento salgan misioneras, salgan esposas de pastores, apoyen a misioneros, ganen almas para eso es algo sobresaliente. Entonces tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Mire, a veces quisiéramos que Dios llamara a personas perfectas. Aquí llamó a Bernabé y a Saulo, un perseguidor de la iglesia. Quisiéramos que Dios llamara a personas perfectas, pero Darwin Moody dijo: Dios prepara a grandes hombres para grandes tareas por medio de grandes pruebas. Pero hay quienes no escuchamos la voz de Dios al ministerio. Porque sabe que algo de lo más difícil que hay es el de ser pastor. Y más difícil todavía es el ser misionero. El ser pastor o misionero es una vida de fe, es una vida de mucha fortaleza, es una vida de mucha oración, es una vida de mucha consagración, de santidad y también de mucho sacrificio. Dios llama a su iglesia Betel. A unos los llama a ir y a otros nos llama a apoyar.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo. Y ellos oyeron la voz de Dios. Dijeron: hay que apartarlos de entre la multitud. Número 2. Si queremos un despertar, un avivamiento, iglesia, tenemos que oír la voz del Espíritu Santo, que nos hace un llamado a sostener misioneros. Mire, Dios nos ha bendecido tanto. A cualquiera de aquí, Dios nos ha bendecido tanto, casas, camiones, carros, propiedades, negocios. Y hoy nos toca sostener misioneros. Dios nos ha dado tanto que cómo no apoyar aún misioneros. Mire, hay un tipo de víbora que hipnotiza, ¿verdad? Es la boa, se para allí, para usted la ve así paradita, pero está hipnotizando. Y de repente pasa un conejo por ahí, cae en su radar, y el conejo se queda paralizado. Y uno dice: ¿y por qué no corre? Y corre. No, se quedó en el camino y está paralizado porque la víbora lo está hipnotizando. Y hay un momento en que el conejo se pone de frente con la víbora. Y uno quisiera decirle, empujarlo, corre, pero la víbora lo tiene hipnotizado. Y llega un momento en que el mismo conejo corre y se mete solito en la boca de la víbora. Así es el materialismo. Te hipnotiza. Y muchos vivimos hipnotizados por el mundo. El mundo nos está comiendo. Estoy hipnotizado por el dinero. Quiero más dinero. Estoy hipnotizado por el lujo. Quiero más lujo. Estoy hipnotizado por las diversiones. Quiero más diversiones. El hipnotizado, diviértete, haz esto, haz aquello, compra, vende, gasta. El materialismo te pide más y más y más. Y llega un momento en que el materialismo no nos sacia. Y usted puede tener de todo, pero si estamos hipnotizados por el mundo, el materialismo nos va a consumir. Descuidamos familia, descuidamos la iglesia, descuidamos la obra de Dios, y como el conejo terminamos en la boca del materialismo. La palabra de Dios dice, Romanos 10, 13 al 15 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así de fácil dice Dios, porque todo aquel, no importa quién sea, no importa dónde esté, no importa si es drogadicto, no importa si es pandillero, no importa si es homosexual, si es lesbiana, no importa, dice cualquiera que invocare el nombre del Señor, dice será salvo. Cualquiera que creyere en el nombre del Señor será salvo. No importa si es letrado o no es letrado, no importa si es viejo, joven o adulto, no importa, si invocare el nombre del Señor será salvo. Y lo dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Somos responsables de la condición espiritual del mundo.
Si el mundo está vuelto en pecado, si el mundo cada vez se está corrompiendo más y más, es porque usted y yo hemos fallado en nuestro ministerio, es porque usted y yo hemos fallado en nuestro andar cristiano, es porque usted y yo no estamos haciendo la obra ni estamos enviando a quienes hagan la obra. Porque cuando el evangelio llega a un pueblo pagano, a una familia pagana, ahí hay transformación, allí hay un cambio. Si nuestro pueblo de San Lorenzo cada vez está más corrompido, es porque como cristianos estamos fallando. No podemos culpar a nadie más. Tenemos la cura, es el evangelio. Tenemos la solución, la predicación. Es un llamado a sostener misioneros. Se lo dije, llevamos 2 años, mi esposa y yo y la familia, apoyando a 2 misioneros. Y Dios nos ha bendecido tanto, a través de la iglesia y a través de todo. Ayer hablé con el pastor Jacob, el pastor de las prisiones. Yo espero que venga el aniversario. Y le dije, pastor, páseme los nombres de sus pastores de las prisiones, porque como iglesia, como familias, estamos listos para apoyar misioneros. Dije, páseme los nombres de los pastores más necesitados y más trabajadores que están yendo a las prisiones para apoyarlos. Ya tenemos la lista ahí de las familias que se comprometieron. Y me dice, está el pastor Reyes de Puebla, una iglesia pequeña, pero va a las prisiones. ¿Sabe por qué nadie quiere ir a las prisiones? Porque ahí no te pagan. Yo voy, predico a una iglesia, predico como ayer aquí, te dan la ofrenda de amor. Pero ahí en las prisiones no hay ofrenda de amor. Ahí para ir a las prisiones tenemos que poner nuestro carro, nuestra gasolina, nuestros gastos. Por eso es que no queremos ir a las prisiones. Y me dice, está el pastor Reyes. Y le digo, pero está bien. Y le pregunté por la pastora de las mujeres en el reclusorio. Es una interna que está ahí en el reclusorio. Y le pregunté, oiga, pastor, ¿y cuántos años lleva en prisión? Y dice, ya lleva 20 años, pastor. Le digo, ¿y cuántos le quedan? Y dice, 10 más, pastor. Yo dije, pues, ¿qué hizo? Pero allí conoció al Señor. Y ahí tiene una iglesia de mujeres. Le dije, dígale que aquí en la iglesia hay familias que la van a apoyar al mes. Le dijo. Y le dijo ella, no, pastor Jacob, dígales que no. Dígales que apoyen a los pastores que están allá afuera. Yo aquí aprendí ya a sobrevivir. Y le dije, dígale que nos dé el honor de apoyarla. Una botella de agua vale 50 pesos. Abandonada por la familia. Pastoreando allí a las peores mujeres de todo nuestro México. Antier me mandó un mensaje a Arim y me dice, pastor, dígale a la iglesia que muchas gracias, que recibí la ofrenda que me enviaron. Dígales que estoy orando por usted, pastor, estoy orando por la iglesia y dice, mándeme la lista de las familias que me apoyaron porque quiero estar orando por ellos. Mire, Hudson Taylor fue el primer misionero a la China. Se fue como misionero a la China, hizo una gran labor, una gran obra,
Muchos chinos se convirtieron a Jesucristo. Había mucha necesidad, pero lo dejaron abandonado a Hudson Taylor. Le cortaron el apoyo. Y él regresó a Estados Unidos. Y en la convención de los bautistas les dijo: si no enviamos misioneros en este tiempo, dentro de 100 años vamos a enviar soldados a China. Y es lo que tenemos ahorita. Si no enviamos misioneros, si no apoyamos misioneros, el mundo se va a poner peor. Y sabe que ya estamos en los últimos tiempos. Por donde usted vea, donde usted voltea, señales y señales y señales y señales. Cristo viene, prepárate, viene pronto. No es el tiempo de cosas materiales. Si ya Dios nos la dio, si las tenemos, está bien, las disfrutamos, gracias Dios. Pero también Dios, tú me has dado más de lo que necesito, Dios, más de lo que necesita mi familia, Dios. Tú me has dado para también apoyar tu obra. Mire el verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿les qué? Les impusieron las manos. ¿Sabe qué significa esa imposición de las manos? Porque ya habían orado, ya habían ayunado, les impusieron las manos, dándole su bendición. Pero no fue así nada. Pablo, Bernabé, Dios los bendiga. No es así. Ellos costearon el primer viaje misionero y los despidieron. Es la iglesia la que envía y sostiene misioneros. No es una agencia, no es una familia, es la iglesia. Unos van y otros damos, sostenemos, los cuidamos. Guillermo Carey, él era un humilde zapatero. Bueno, remendaba zapatos todavía más bajo. Y él pastoreaba una iglesia muy pequeña. Él era muy joven. Y hubo un congreso de pastores allá. Cientos de pastores fueron allí no sé si eran las plenarias, pero algo así. Cientos de pastores. Y él se puso de pie y les dijo: Dios me está llamando para que vaya a la India como misionero. Y el pastor más viejo, de más renombre, el más educado, el que tenía la iglesia más grande, el más respetado, se paró y le dijo: siéntese, joven. Si Dios quisiera salvar a esos paganos, lo haría sin consultarnos a usted y a mí. Guillermo Carey se sentó, no dijo nada. Pues era el pastor más experimentado, el más respetado. El año siguiente hubo otro congreso de pastores, cientos de pastores allí. Le pidieron a Guillermo Carey con anterioridad que predicara en ese culto. Y él predicó su famoso sermón: emprended grandes cosas para Dios, esperad grandes cosas de Dios. Mire, el mensaje que él dio traspasó los corazones de los pastores, pero nadie se comprometió a apoyarlo. En su desesperación, Carey bajó del estrado, se dirigió a ese pastor viejo, respetado, el más renombrado, y lo miró a los ojos fijamente, le tocó en el hombro y le dijo: dígame, ahora tampoco va a hacer nada para Dios. Solo 4 pastores, los más jóvenes, los menos reconocidos, los que pastoreaban la iglesia más pequeña, fueron los que se comprometieron a apoyar a Guillermo Carey durante toda su vida en la India. Guillermo Carey se fue a la India y nunca regresó, allá murió. Pero cuando estaban por partir a la India, en ese bote que lo llevaría, ahí estaban los 4 pastores para despedir a Carey. Y Carey les dijo, los comprometió con estas palabras. Él les dijo: yo voy a bajar a lo profundo del pozo
Y ustedes acá arriba sostendrán la cuerda. Y los nombres de estos 4 pastores jóvenes que no eran de renombre, que tenían la iglesia más pequeña, Juan Ryland, Juan Sutcliffe, Samuel Page y Andrés Fuller, ellos lo despidieron y ellos sostuvieron la cuerda todos los días de la vida de Carey. Y usted sabe lo que hizo Guillermo Carey en la India. Tradujo la Biblia. Una cuarta parte de la población del mundo, mire, una cuarta parte de la población del mundo tienen Biblia por Carey. Por último, Dios nunca llama a alguien al ministerio o a sostener un ministerio para fracasar. Nunca. Si usted se compromete a apoyar a un misionero o un pastor o alguien que en las prisiones, ¿usted cree que va a fracasar? ¿Usted cree que sus plantas se van a quedar en el vivero? Usted va a tener a un misionero, a un pastor de prisiones, orando por usted, por su familia, por su negocio, por un mes, por 500 pesos. Ni modo que Dios diga, híjole, este está apoyando al pastor, al misionero, el que está predicando en las prisiones, en el África, donde esté, le voy a abrir puertas. Usted va a ver cómo su familia, su negocio va a despegar. Mire el verso 4 y 12 al 12. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían también a Juan el ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de engaño y de toda maldad, y hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, dice, y serás ciego. ¿Se imagina? Primer viaje misionero. Les sale el mismo demonio, el mago. Ustedes no pueden predicar, ustedes no pueden hacer nada. Y Pablo le dice: hijo del diablo, del demonio, vas a quedar ciego. Y vas ciego. Sí, Pablo y Bernabé sí fueron apedreados, sí murieron. Bernabé, dice la historia, que murió en Salomina, allí en Chipre, allí donde él nació, allí lo apedrearon. Saulo murió en Roma, le cortaron la cabeza, Nerón, pero ya habían llenado el mundo del Evangelio, ya habían escrito el Nuevo Testamento. Ya habían fundado grandes iglesias por todo el imperio. Dios nunca nos va a llamar a fracasar. Termino con esta historia. David Brainerd nació el 20 de abril de 1718. Pero su padre murió cuando él tenía solo 9 años de edad. Y su mamá murió cuando él tenía solo 14 años de edad. A los poco tiempo entró al seminario. Y Dios lo usó para traer un despertar, un avivamiento en ese seminario. Pero el director expulsó a David Brainerd sin ningún motivo.
Ninguna iglesia lo quiso ordenar para el pastorado. Ninguna iglesia lo quiso apoyar. Pero una pequeña iglesia de Escocia, Estados Unidos, Escocia acá por Inglaterra, una pequeña iglesia escuchó de David Brainerd y dijeron: nosotros lo vamos a apoyar, va a ser nuestro misionero. Y le mandaban una pequeña ofrenda, y David Brainerd fue y evangelizó a todos los indios nativos de los Estados Unidos. Mire, David Brainerd viajaba en caballo, pasó hambres, fríos, desvelos, dormía en el suelo, pero oraba. Y aunque caía nieve, las nieves le llegaban hasta las rodillas, él se metía en el bosque, quitaba un círculo de la nieve y ahí se postraba desde la mañana hasta en la noche, orando por la conversión de los nativos, por los indios de Estados Unidos. Y era tanto su fervor con el que oraba por la conversión de ellos, que por las tardes, cuando se levantaba de su oración, toda su ropa estaba empapada de sudor, porque oraba con esa pasión. Y cuando evangelizó y ganó al primer indio de esa tribu, el indio dijo: tú eres el primero que ha hecho que mi corazón llore por dentro. David Brainerd enfermó de tuberculosis a los 29 años de edad. Se despidió de su tribu, de sus indios. Ellos lo fueron y lo despidieron, lo amaban. Y David Brainerd fue a refugiarse a la casa de Jonathan Edwards, el hombre del avivamiento de los Estados Unidos. David Brainerd estaba comprometido con la hija de Jonathan Edwards. Llegó moribundo a la casa de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards lo miró y trajo al mejor médico. Pero el mejor médico dijo: no, él va a morir. Jonathan Edwards lo atendió con cariño, su hija lo amaba, lo cuidaba. Juntaban a la familia alrededor de la cama del moribundo Brainerd para escucharlo orar. Y sus últimas palabras para Jonathan Edwards fueron: por favor, destruye mi diario. Me da vergüenza que alguien lea mi diario, porque él escribía todos los días lo que hacía, lo que le pasaba. Y Jonathan Edwards leyó el diario de David Brainerd y no lo destruyó. Dijo: este libro, esta vida tiene que ser leída. Y lo publicó. Y ese diario lo leyó John Wesley, Jim Elliot, Livingstone, Guillermo Carey, Payson, Robert Murray y muchos más. Y fueron impactados por la vida de David Brainerd. David Livingstone murió en África. Una vez no lo vieron que salía de su pequeña casa y fueron a ver qué es lo que estaba pasando con él. Lo entraron a su habitación y lo encontraron de rodillas, orando. Había muerto orando, de rodillas. Y cuando los americanos fueron por el cuerpo de David Livingstone, los del África dijeron: les entregamos el cuerpo, pero nos quedamos con su corazón porque era nuestro. Robert Murray murió también a los 29 años. Leyó a David Brainerd. Y Robert Murray, la gente que lo conoció decía: es la obra más bella del Espíritu Santo. Y cuando él murió, toda Escocia se paralizó. Había por los balcones las calles paralizadas porque llevaban el féretro de Robert Murray. Y su padre dijo: hoy toda Escocia está paralizada porque ha caído un ángel de Dios.
Hay gente, hombres y mujeres que ya están en los campos, que ya están en las prisiones predicando, que están en el África, que están en el India, que están en las peores condiciones, que necesitan que alguien sostenga la cuerda. Padre, ayúdanos, Dios, a escuchar tu voz. Y apoyar misioneros. Mi invitación es para usted. ¿Habrá alguien aquí que quiera bajar al pozo? ¿Que habrá alguien aquí a quien Dios esté llamando para un ministerio de tiempo completo? Pastor, misionero. ¿A quién enviaré y quién irá por vosotros? Si hay alguien aquí a quien Dios está llamando, le pido que pase aquí al frente. ¿Habrá alguien? Bueno, la segunda invitación, esa ya se la dejo a usted en su corazón. Allá afuera está Aris en una mesa para los que se quieran anotar para sostener a un misionero. Miren, no es por mucho, con 500 pesos, pero lo vamos a sostener hasta que ya no podamos. ¿Sí? Buen Dios y Padre Celestial, ayúdanos, Dios, a oír tu voz, a no tener miedo, Dios, sostener misioneros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.